Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es Cristo, realidad y fundamento. Cristo es la única realidad de la iglesia. La iglesia es Cristo. La iglesia no está segmentada. No es una parte lo conforma la comunidad de creyentes y otra parte lo conforma Cristo. Es toda una unidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero a una persona, cuando estableces una relación con ella, tú no ves una persona segmentada. Solamente haces la valoración de esa persona por algún miembro de su cuerpo. No, es todo. De igual manera, Cristo es la iglesia y la única realidad de la iglesia es Cristo. La verdadera realidad es Cristo. Cristo en la iglesia es una persona. Una persona tiene intelecto, emociones, voluntad. Por eso es una persona. Y vemos a través de las escrituras que Cristo lloró de la tumba de Lázaro, porque Él mostró esa parte de sus emociones. Cristo hablando, Cristo estableciendo contacto con las personas, con la gente. Y es que Cristo es una persona. Y la única realidad, la verdadera realidad de la iglesia es Cristo. El hombre experimenta otro tipo de realidades. Hay una realidad física, material. Con ella percibimos las cosas materiales. Con esta realidad física es tangible. Con nuestros sentidos naturales nosotros la podemos percibir. Cuando vemos, oímos, tocamos, gustamos, olemos. Con nuestros sentidos naturales podemos percibir esta realidad. En 2 de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Está hablando de dos realidades, una realidad espiritual y otra realidad física, material. Estas dos realidades son existentes. Pero Pablo está diciendo, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Y explica las razones del por qué debemos mirar lo que no se ve. Dice, las cosas que se ven son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. Y uno, a través de las escrituras, va a poder ver el amor, el gozo, la paz, que son el fruto del Espíritu, son eternas. Juan nos dice, Dios es amor. Ese fruto nosotros ya portamos ese fruto. Todas estas cosas son eternas. Pablo está diciendo, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Hay otra realidad que también experimentamos nosotros, que es la realidad del alma. En el alma están nuestras emociones, intelecto, voluntad. Con ella interpretamos la vida, pero el alma, después de la caída de Adán, el alma perdió ese diseño original a ser dominada por nuestro ego, por nuestra carne. Por eso es que ya el apóstol Pablo habla acerca de la renovación de nuestra mente. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces habla acerca de una transformación, de un cambio, pero dice por medio de la renovación. Y la renovación implica un cambio en nuestra manera de pensar. Sacar las creencias equivocadas que tenemos y poner las creencias correctas. Por eso el apóstol Pablo ya empieza a decirle a los creyentes que están en Roma, le dice, renovaos, cambien la manera de pensar. Esto implica una renovación y esta renovación significa sacar lo viejo y poner lo nuevo. ¿Qué tenemos que sacar de lo viejo? Las creencias equivocadas que tenemos y poner las creencias correctas.
El Evangelio nos va a proveer las creencias correctas. Si tú vas al Evangelio, vas a poder interiorizar las creencias correctas para tu vida. Y la otra realidad que mencionamos es la carne o la carnalidad. Hemos hablado que hay una realidad física, material, y que hay otra realidad almática. Pero también hay una realidad de la carne. Esta realidad de la carne que a través de las escrituras Pablo empieza a hablar. Dice Pablo que, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. En Romanos 8:5. Personas que en su mente están enfocadas en la carne y hay personas que en su mente están enfocadas en el espíritu. Y lo que Isaías dice, que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Mire, qué importante es qué es lo que tenemos en nuestra mente. Si en tu mente está la palabra de Cristo, ten la seguridad de que lo que va a producir el tener en nuestra mente la palabra de Cristo va a traer paz, salud, excelencia, entre otras cosas, porque en el hebreo la palabra paz es amplia. Cuán importante es que podamos tener en nuestra mente la palabra de Cristo. Cuando tienes la palabra de Cristo, lo que se va a manifestar en tu vida es paz. Y la misma escritura lo dice, que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Eso está en Isaías 24:3. ¿Qué estamos poniendo en nuestra mente? Dice, pero los que piensan en la carne, lo que van a traer es muerte. Está en Romanos capítulo 8. Los que están más enfocados en la carne son más dominados por sus sentidos naturales, por lo que ven, que oyen, lo que sienten. Eso impacta su vida. Con lo que ven, interpretan esos hechos o esas experiencias y lo que traen a su vida es muerte. Son impresionados por lo que oyen. Una mala noticia y eso lo que hace es afectar su salud. Algún comentario negativo respecto a su persona y ya eso afecta su salud. Entre muchas otras cosas. Entonces, pero dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El hombre que es espiritual, eso no lo afecta. Esas experiencias que se presentan en su vida no afectan su vida, porque él está dominado por el espíritu. Pero estamos hablando de que hay otra realidad, que es la realidad de la carne. Y entre esta realidad de la carne, el hombre que está más enfocado su mente en la carne, lo que va a traer para él es muerte. Pero estamos hablando de que hay una sola realidad y que es la realidad espiritual. Esta realidad es Cristo. La realidad de la iglesia es Cristo. La realidad que nosotros al pasar por la cruz experimentamos es la realidad de Cristo. Cristo ya habitando en nosotros. Cristo habitando en la iglesia. Cristo es la iglesia. Hay algunos que lo que hacen es mirarse a sí mismo. Y cuando uno pasa por la cruz, ya no eres tú. Es la vida de Dios en tu vida. Al pasar por la cruz, la vida de Dios se imparte en tu vida. Se hacen una unidad y en esta unidad nos hacemos uno. Dice la carta de Corintios, dice 6:13, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nos hacemos uno. Y a partir de ese momento, Dios se relaciona únicamente con su Hijo. Nosotros hemos sido incluidos en el Hijo. Hemos sido colocados en el Hijo, pero no por nuestro buen desempeño, nuestra buena moral, no por alguna habilidad que nosotros tenemos, sino por la experiencia de la cruz. Permite la acción del Espíritu de Dios o la mano de Dios, lo que hace es colocarnos en el Hijo. Por eso es que 1 Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo. Nosotros ahora estamos en esa realidad, en la realidad que es Cristo. Ahí hemos sido colocados los creyentes, los hijos de Dios. Pero no por nuestro desempeño, nuevamente menciono, no es por nuestra buena moral. Hemos sido colocados cuando creímos en el Señor Jesucristo. En el mismo instante Dios nos colocó en Él.
Y a partir de ese momento se inicia una relación de Dios únicamente con su Hijo. Él nos está viendo en el Hijo, pero no nos ve fuera del Hijo. Él nos ve en su Hijo. Dios se relaciona únicamente con su Hijo Jesucristo. Y en su Hijo Jesucristo Dios no está viendo pecado, no está viendo defectos, no está viendo debilidades, no está viendo ningún pecado. Lo que está viendo es justicia, santidad, verdad, realidad. Eso es lo que Dios está viendo en su Hijo. Y por un acto de su gracia nosotros hemos sido colocados en el Hijo. Entonces Dios se relaciona únicamente con su Hijo. Y por un acto de su gracia estamos en Él. Aleluya. A partir de ese momento de nuestra unión a Cristo, lo que el creyente debe hacer es primero una renovación en su mente. Necesita poner la palabra de Cristo día a día. ¿Y para qué ponemos la palabra de Cristo en nuestra mente? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido que tiene poner la palabra de Cristo? Primero, cuando tú empiezas a poner la palabra de Cristo, sacas las creencias equivocadas que tienes en tu vida. Esas creencias equivocadas que te limitan, esas creencias equivocadas que no te permiten una correcta comunión con Dios. O sea, ya tenemos nosotros comunión, la comunión es con la palabra. Si tú empiezas a poner palabra, lo que vas a hacer es que vas a permitir la acción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en tu vida. Va a haber esa conexión con la palabra porque el Espíritu y la palabra están interrelacionados, se articulan, no están separados. Entonces tú pones palabra de Dios, empiezas a alimentarte de la palabra de Dios y lo que va a suceder en tu vida es que el Espíritu Santo va a empezar a guiarte. Por eso es que ponemos la palabra de Cristo y también porque al poner la palabra de Cristo lo que haces es tomar conocimiento de esta realidad espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Algunos creen que el espíritu y el alma son iguales y son distintos. La carta de Tesalonicenses dice que el espíritu, el alma y el cuerpo sean guardados. O sea, hay diferencias, pero nosotros somos espíritu, pero también somos alma y cuerpo. El cuerpo no ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo cuando tienes una experiencia ya con el Señor, cuando has sido regenerado o cuando naces de nuevo, tu cuerpo no ha cambiado. No aumentas tu tamaño, no cambias el color de tu piel. Si tenías canas, bueno, vas a seguir con las canas. Pero lo que tampoco ha cambiado es tu alma. En tu alma están tus pensamientos, tus creencias, tus actitudes. Eso no ha cambiado. Cuando tú pones la palabra de Dios en tu alma o en tu mente, recién ahí empieza a haber cambios. Si antes creías que al que madruga Dios lo ayuda, es una creencia equivocada. No está a propósito en las Escrituras. El creyente tiene ahora el favor de Dios y el favor de Dios está con él todos los días. No es un día sí, un día no. A eso le llama Pablo la gracia. La gracia es una persona, es Cristo, pero la gracia es el favor inmerecido. Eso lo tenemos. Entonces, cuando tú pones esa verdad de la palabra, lo que va a hacer es que se extingue o se sale de ti la otra creencia equivocada. Creencias también como Dios castiga. Y mire que en las Escrituras dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo fue dirigido hacia la persona de Cristo y fue dirigido hacia él porque él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro. Entonces hay creencias que están anidadas, están establecidas en nosotros. A muchos han echado raíces en esas creencias y que tienen que ser erradicadas de nosotros. Y la única forma de erradicar esas creencias es poniendo las creencias correctas, la verdad del Evangelio. Y justamente la gente ha dirigido su mente para buscar una identidad, establecerse y echar un fundamento
o arraigarse en creencias que son equivocadas. Y las tenemos, estas creencias equivocadas, desde pequeños. Hay muchos que creen que humildad es ser pobre. O sea, ya está ya metido esas creencias. Y creen que Dios acepta esa humildad bajo esos términos. Pero esto no es así. Por eso tenemos que sacar esas creencias equivocadas y poner las creencias correctas del Evangelio. Esto es tarea de toda una vida. Es un día a día estar relacionado con la palabra. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Y también Pablo dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso está en Efesios 2:20. Donde tenemos que establecernos es en la persona de Cristo. Él es nuestro fundamento. Hemos hablado que Cristo es nuestra realidad, pero Cristo también es nuestro fundamento. La iglesia de Gálatas era una iglesia que había comenzado por el Espíritu. Y Pablo le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. La carne ahí está referido al esfuerzo humano. Han comenzado por el Espíritu, pero vais a acabar otra vez en la carne. ¿Esto qué estaba significando estas palabras de Pablo? Pablo le está diciendo a estos hermanos de Gálatas que ellos, al inicio de Gálatas, capítulo 1, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Ellos se habían desviado, los hermanos de Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, hay un gobierno del Espíritu de Dios en la iglesia. Ya no es el gobierno tuyo, ya no se trata de tu esfuerzo. Eso le está diciendo. Ustedes se han alejado, se han apartado de la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Y a esto Pablo le está diciendo no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si yo les predico otro evangelio que no esté en las escrituras del nuevo pacto, si yo hablo algo que no vaya en conformidad a ella, entonces dice esto sea anatema, maldito. Algunos han echado raíces, fundamentos, su identidad, se han establecido en ellos mismos. Y usted va a poder ver, por ejemplo, este grupo de sectarios que es los adventistas. Ellos han fundamentado todas sus creencias en una profetisa llamada Elena G. de White. Siguen todas las enseñanzas de esta mujer. Los mormones también, en José Smith. José Smith, que es un profeta de ellos. Este profeta, un iluminado, diríamos, porque incluso hay todo un libro mormón, ¿no? Y todo lo que dice este profeta, ellos siguen las pautas, enseñanzas de este hombre. Los testigos de Jehová siguen las enseñanzas de Carlos Russell, pero el creyente, el Hijo de Dios, él tiene que seguir las enseñanzas de Cristo. Por eso es que Pablo en Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No seguimos a hombres, seguimos a Cristo, al Cristo que dio su vida por nosotros, al Cristo resucitado, al Cristo que no sigue en una cruz, al Cristo que no permaneció en una tumba. Si usted va hoy en día a la tumba donde fue puesto Jesús, hay una lápida y dice un epitafio, Cristo resucitó. Cristo ha resucitado, Él está vivo, Él no está muerto. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Hablamos de un Cristo que ha resucitado. Todas las enseñanzas de la confesión apostólica están dirigidas hacia la persona de Cristo. Usted ve todo el libro de relato de Hechos de los Apóstoles. Todos hablaban de Cristo. No había otro tema para ellos que no sea Cristo.
El tema no era, miren todos a Pablo, o miren todos a Pedro, o miren todos a Juan. No, todos ponían su mirada en Cristo, hablaban de Cristo. Pedro y Juan, cuando van camino al templo, se encuentran con un paralítico y el paralítico extiende la mano. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, siempre usando mencionando a Cristo, porque eso era el tema de ellos. Ellos portaban la misma vida de Cristo y anunciaban y manifestaban esa vida de Cristo. O sea, tanto en su propia vida y manifestándolo también. El fundamento es Cristo, pero algo importante también cuando Pablo en la carta de Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Los hermanos de Gálatas habían comenzado por el Espíritu, pero otra vez por los maestros de la ley te estaban incidiendo en volver a esas prácticas judaizantes. Ellos le decían, mira el pan, mira el templo, mira los sacrificios de animales, mira el día de reposo, la circuncisión, los ayunos. Los estaban nuevamente tratando de que ellos vuelvan a esas prácticas judaizantes. Y ellos, lo que estaban ya siendo guiados por el Espíritu, otra vez estaban direccionando su fe hacia esas prácticas judaizantes. Y lo que estaban trayendo para su vida era volver a la sombra. Pero aquí Pablo está diciendo todo lo cual es sombra de lo que estaba por venir. Pero el cuerpo, en otra versión dice, pero la realidad es Cristo. Algunos están volviendo a la sombra y todavía se mantienen en la sombra cuando la realidad es Cristo. Es ahí donde debemos dirigir nuestra fe, nuestra mirada. No en el hombre, no en tu capacidad, no en tu buena moral, no en tus razonamientos. Tienes que dirigir tu mirada hacia Cristo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es ahí donde tenemos que dirigir nuestra mirada. Si tú la diriges a ti mismo, entonces vas a tener un problema ahí. Porque el Evangelio no se trata de ti. El Evangelio no ha venido a mejorar tu conducta. El Evangelio no ha venido a que mejore tu moral. Escucha bien esto. Algunos dicen, yo he venido a Cristo y mi vida ha cambiado. Mira, eso no es bíblico. Si tú has venido a Cristo, has muerto. Por eso es que Colosenses 3 dice, nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Y seguidamente dice, porque habéis muerto. Ahora ha habido un cambio de gobierno. Ahora es Dios el que está gobernando, dirigiendo. Él es el que dirige, el que te guía. Es vida de Dios en ti. Ya no es tu vida. Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto. Ya no vivo yo. Esa es tu parte almática. Mas Cristo vive en mí. Esa es tu parte espiritual. Es vida de Dios en tu vida. Es gobierno de Dios en tu vida. Ya no es tu vida. Cuando alguien dice, Dios te doy mi vida, y va a su casa y sigue tomando sus propias decisiones, como las tomaba antes, lo que dijo en esa oración no ocurrió, no pasó realmente por la cruz, no aceptó realmente a Cristo, porque cuando uno va a Cristo se pone bajo el gobierno de Él, bajo el señorío de Él, empieza un nuevo gobierno. La misma escritura Colosense dice que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos pasado a un gobierno, pero un gobierno no tuyo, es un gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios. Y en este gobierno de Dios es Él el que dirige tu vida. Es vida de Dios en ti la que empieza a obrar, a manifestarse. Ya no eres tú. La misma carta de Romanos dice, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si tú no eres realmente hijo de Dios, no vas a ser guiado por Él. Solamente son guiados los que tienen el Espíritu de Dios.
pero el espíritu está siempre, hemos dicho, articulado con la palabra. Lo primero que se va a despertar en ti es el deseo de conocerlo, el deseo de oír su palabra. Si hay esta experiencia en ti, ya empezó la guía del Espíritu de Dios. Pero si no se ha despertado este deseo, el oírlo, el conocerlo, si no hay ese deseo, todavía no has pasado por la cruz. No es un asunto de, sí, Señor, te doy mi vida y que todavía sigas tomando tus propias decisiones. Hay muchas personas que ya se identifican, se establecen o se fundamentan en cosas que no tienen nada que ver con la persona de Cristo. Por eso es importante conocer la realidad de Cristo para no ser engañados. Necesitas conocer a Cristo. Él es la única realidad. Él es la verdadera realidad de la iglesia. No son las prácticas judaizantes, eso es sombra. La realidad es Cristo. Cristo. Hay algunos que están ahí en la sombra, todavía incidiendo en prácticas que ya están obsoletas, que ya no tienen vigencia. Lo que tiene ahora vigencia es la realidad del Espíritu. Por eso es que Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un gobierno ya del Espíritu de Dios, ya no es el gobierno tuyo, es un gobierno del Espíritu. El Espíritu de Dios te empieza a decir, haz esto. Cuando Saulo se da su conversión, camino a Damasco, su primera experiencia con la cruz empieza a manifestar en él es un cambio de gobierno. ¿Cómo sabemos eso? Es por las palabras que Pablo le dice al Señor. O sea, Jesús le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no está diciendo Pablo, bueno, voy a ir a Damasco o voy a ir a Jerusalén o a Judea. No, él ya se pone bajo el gobierno del Espíritu, bajo el gobierno o el señorío o el dominio del Espíritu sobre su vida. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto debe ser en nosotros algo habitual. Es un día a día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero lo primero que tienes que estar en contacto con la palabra de Cristo. Es un día a día para que eso te dé la oportunidad de ser guiado por el Espíritu de Dios. Vi una vez un joven de aproximadamente 19 años. Estaba durmiendo en un coliseo y en la parte de afuera, cubriéndose con unos cartones. Durante el día lo veía que salía con su Biblia y empezaba a hablar a la gente acerca de Cristo. Y tenía ya algo habitual, en las noches se cubría nuevamente con cartones. Y bueno, un día me acerqué a él y le dije, ¿qué haces por acá? Y me dijo, he conocido a Cristo. Y un día le hablé al Señor y él me dijo que venga acá, a este lugar. ¿Y cómo es que llegaste a este lugar? Bueno, fui al terminal y le dije, Señor, que el primer carro que aparezca, que sea el lugar de mi destino, ¿no? Donde tú quieres llevarme. Y se apareció una empresa que le daba la ubicación de aquí, el lugar donde vivo. Y fue así que él llegó a lugares y le dije, ¿tú de qué lugares eres? Y me dijo el lugar donde vivía. Le dije, pero ahí hubieses comenzado primero. El Espíritu Santo es un espíritu de orden. Cuando les mandó a predicar a sus discípulos, primero les dijo que empezaran por Jerusalén. De ahí siguieran Judea, Samaria, ¿no? O sea, había un orden. Algunos piensan que el Señor los está guiando, pero por eso es importante tener la palabra de Dios. Una hermana se acercó a un pastor que era soltero y le dijo a esta hermana, el Señor me ha dicho que me voy a casar con usted. Y él se sorprendió, dijo, pero primero me hubiese dicho a mí el Señor. Hay gente que se empieza a guiar por su parte emocional, aún por su razón, pero esta es una guía del Espíritu de Dios, es la guía del Espíritu. Entonces, pero el Espíritu siempre va a estar articulado, va a guardar siempre una relación con la palabra de Dios. Por eso es que David dijo, pues lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siempre la palabra te va a dar dirección, te va a dar la guía. Si no estás en la palabra, no hay una acción del Espíritu Santo en la guía de tu vida.
Importante tener la palabra de Cristo. La única realidad que nosotros los creyentes tenemos es la persona de Cristo. Él es nuestra única realidad. Cristo en nosotros. Colosenses 1:17. Cristo en vosotros. Esa es la realidad que algunos están viendo la realidad en otras cosas, en lo material, en lo físico, en su alma, pero la única realidad es Cristo. Y esta realidad, Dios nos ha impartido esta realidad a nuestra vida. Por eso es que Pablo empieza a decir Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:26 y 27. Era un misterio que estaba oculto, pero Dios lo ha revelado. No lo sabía Pablo, no lo sabía Pedro, Juan, Santiago. Cristo estaba con ellos. Pero ya con Pablo empieza esta revelación. Fue mostrado a sus santos, a la iglesia, la riqueza de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es la vida de Dios la que portamos ahora. Si tú has reconocido a Cristo como tu único Señor y Salvador, la vida de Dios ya te ha sido impartida. Empieza un gobierno del Espíritu. Empieza un gobierno del Espíritu, pero sobre esta realidad que es Cristo. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por darnos este tiempo de conocerlo a través de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas invitar a Cristo a tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para que hoy pueda unirme a ti, para que pueda ser tu hijo, tu hija. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por haberme mostrado el amor de Dios Jesús en tu persona. Gracias porque sé que tu vida en mí es para siempre. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana para que puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios nos ha provisto también la sanidad para todo nuestro cuerpo. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener. Ahí en el lugar donde tú estés, di: recibo ahora mi sanidad. Por un acto de fe tú toma lo que Dios ya lo ha provisto para tu vida. Amén. Él ya lo ganó en la cruz para ti. La sanidad, solamente recibe. No le digas sáname. Dios, ya la sanidad ya ha sido provista. Ya lo único que tienes que hacer es tomarla. Este es mío. Papá, pedimos por aquellos que tienen problemas en su visión, audición, problemas en sus articulaciones, cualquier articulación, Señor. Tienen tendinitis, por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús te declaramos sanos. Esos que tienen parálisis, hemiplegias, paraplegias, en el nombre de Jesús te declaramos sano. Problemas en el hígado, los riñones, pulmones, la vesícula, los páncreas, te declaramos sanos por la llaga de Cristo. Aquellos que tienen problemas de la sangre misma, te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Problemas en su sistema inmunológico, cualquier problema en su sistema inmunológico te declaramos, Señor, nuevamente. Dios suministra ahí las defensas, Señor, vuelvan a estas personas. En el nombre de Jesús declaramos sano. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora, la próxima semana. Bendiciones.